En nuestro viaje por Asturias, en búsqueda de los productos autóctonos que consumimos en Casa Chema, hoy hemos llegado a la finca Los Pallarones, Evia, concejo de Siero. Uno de los criadores de cordero Xialdo, además en este caso es en ecológico, nos va a hablar de las características principales del animal. La raza de la oveja Xialda es muy rústica, muy dura, adáptase muy bien al frío y al calor, muy buena criadora, muy mimosa de los hijos, muy cuidadora y difícil que animales ellos los pueden llevar. Pastan, lo mismo llevan por delante la comida buena que la comida un poco ya que no sea tan buena si les aprietas un poco una finca, entonces van limpiando y van regenerando los pastizales. Un rebañín de en torno a 100 ovejas puede ir regenerando un montón de hectáreas, lo que aquí en Asturias nos sobraría con tantísimo pastizal como hay mal aprovechado o nada aprovechado, o incluso para ser el único destino la cerilla. Esta orejina pequeñina, así cabeza viva, y la parte de aquí, la cabeza, la orejina pequeña. La carne, como es una carne con poca grasa, con poco sebo, de eso que sobra, de cuando dices tú, esto, aquí sobra sebo, sobra grasa, en esta no hay sobra, porque está muy equilibrado, todo lo que lleve carne magra con lo que lleve carne blanca o sebo o grasa. Mira, este y un corderín y un macho, tienen 2 semanas o por ahí. Lo mismo, la madre es negra, pues lo mismo pueden salir blancos que negros. Eso es una cosa muy curiosa de esta raza, que tienes un macho blanco y date crías negros o al revés. El desarrollo desde los 2 o 3 días de vida hasta las 2 o 3 semanas, incluso el mes, ya es espectacular. Aunque sean 2 hermanos y aunque mamen los 2, porque ella lleva una criadora, las madres son buenas criadoras y la leche les se sienta muy bien.